El bosque estaba sumido en una quietud reconfortante, como si el tiempo allí tuviera su propio ritmo, desacelerado y suave. El suelo cubierto por una fina capa de musgo suave parecía absorber los pasos de cualquier visitante, haciendo que cada movimiento fuera silencioso y casi imperceptible. Los árboles a su alrededor, altos y antiguos, formaban un dosel denso. Sus hojas, de un verde oscuro y espeso, bailaban suavemente con la brisa que pasaba entre las ramas, emitiendo un susurro casi hipnótico, como si estuvieran compartiendo secretos con el viento. El aroma fresco de la tierra húmeda, combinado con la fragancia suave de flores silvestres, llenaba el aire, creando una sensación inmediata de tranquilidad. La fragancia de las flores variaba, alternando entre el dulce perfume de la lavanda y el toque ligero de jazmín, mezclado con la frescura de la hierba mojada. Cada respiración parecía renovar el cuerpo, purificándolo de la agitación del mundo exterior. Arriba, el cielo estaba cubierto por una ligera capa de nubes, que solo dejaba escapar la suave y plateada luz de la luna. La luz de la luna, filtrada a través de las hojas de los árboles, se esparcía en pequeños haces de luz, como una cortina brillante, que iluminaba el camino de manera delicada. Cada rayo de luz parecía tocar el suelo con ternura, dibujando formas efímeras sobre el musgo, antes de desvanecerse lentamente. La sensación de paz era tan intensa que el visitante podría casi sentir el silencio como una presencia, como si él mismo fuera parte del bosque, sumido en aquella quietud serena. En medio de este paisaje encantador, el sonido de las hojas al viento era la principal compañía, creando una melodía natural que parecía tener el poder de calmar cualquier espíritu inquieto. Cuando el viento aumentaba un poco, las hojas murmuraban, como si contaran historias antiguas sobre el lugar. Este sonido era suave y rítmico, recordando el latido del corazón de un ser vivo, en sintonía con la propia naturaleza que lo rodeaba. En un rincón distante del bosque, casi invisible para los ojos de un observador apresurado, se escondía una casa de madera entre los árboles. El techo, cubierto de musgo y hojas secas, parecía fundirse con el paisaje, como si siempre hubiera sido parte de ese escenario. Las paredes, de un tono cálido y acogedor, exhalaban una sensación de antigüedad, como si hubieran sido testigos de generaciones que pasaron y vidas que se desarrollaron. El silencio allí dentro parecía absorber el ruido del mundo, ofreciendo un refugio perfecto para quien buscaba descanso y paz. La casa, con sus pequeñas ventanas, permitía que la suave luz de la luna entrara, creando patrones delicados sobre el suelo de madera, como si la casa respirara al ritmo del bosque. El ambiente estaba lleno del leve sonido de la madera crujir ocasionalmente, como si estuviera compartiendo sus historias con aquellos dispuestos a escuchar. El calor de la chimenea que podría imaginarse, con el suave crepitar del fuego quemando la leña, parecía invadir el espacio, trayendo una sensación de acogida y tranquilidad aún más profunda. Allí, en ese lugar remoto y sereno, el tiempo parecía no tener prisa. Cada detalle, desde el sonido del viento hasta el suave brillo de la luz de la luna, formaba una coreografía natural que invitaba al visitante a desacelerar, a dejarse envolver por el ambiente. Los árboles susurraban secretos antiguos, los rayos de luna iluminaban de manera sutil, y el mundo exterior desaparecía poco a poco, hasta que todo lo que quedaba era el puro placer de la paz y la conexión con la naturaleza. El bosque, con su calma inquebrantable, era un lugar donde incluso los pensamientos parecían desacelerarse, como si el propio ambiente invitara a un estado de introspección profunda, donde el silencio era más elocuente que cualquier palabra. La casa de la profesora estaba acogida en las sombras tranquilas del bosque, oculta entre los troncos de árboles que parecían protegerla, como centinelas silenciosos. La construcción, simple y rústica, parecía un reflejo de la propia naturaleza a su alrededor, sólida y serena, con un aura de longevidad que parecía resistir el paso de los años.
Sus paredes de madera envejecida estaban cubiertas por una capa de musgo verdoso, que crecía delicadamente a lo largo de las rendijas, dando la impresión de que la casa era una extensión viva del bosque. El techo de paja, algo irregular, hacía un suave sonido de crujidos mientras el viento pasaba por él, como si la casa suspirara con la brisa. Las pequeñas ventanas, enmarcadas por cortinas de lino blanco, estaban abiertas, permitiendo que el aire fresco del bosque circulase libremente por las habitaciones, trayendo consigo el dulce aroma de las flores silvestres y la frescura de la hierba húmeda. Cuando el viento soplaba suavemente, las cortinas se movían delicadamente, como si la propia casa estuviese respirando. Al entrar en la casa, el ambiente era acogedor y cálido, con una luz suave y cálida filtrándose por las ventanas. El olor a madera quemada, a té de hierbas y a libros antiguos llenaba el aire, creando una atmósfera de calma y nostalgia. El aroma de los diccionarios mágicos, con su toque de cuero envejecido y tinta, se mezclaba con el perfume de las flores secas que estaban dispuestas en pequeños jarrones de barro a lo largo de las estanterías. El interior de la casa era modesto, pero cuidadosamente ordenado. Una gran chimenea, hecha de piedras grises y alimentada por un fuego suave, parecía ser el corazón del ambiente, calentando el aire con una leve llama dorada. Las llamas danzaban tranquilamente, como si estuvieran en armonía con la serenidad del lugar, haciendo que las sombras en las paredes se movieran suavemente, creando un ritmo natural en el ambiente. Por toda la casa, estantes de madera oscura estaban llenos de libros apilados en pilas organizadas, algunos con cubiertas de cuero desgastadas, otros con bordes dorados que brillaban suavemente a la luz de la chimenea. Diccionarios y volúmenes raros, muchos con páginas amarillentas y desgastadas, estaban dispersos por cada rincón, sus textos aparentemente guardando más que simples definiciones de palabras. Algunos de esos libros, en particular, emanaban una leve aura de magia, con títulos que parecían brillar suavemente cuando se les tocaba, como si estuvieran esperando ser descubiertos. En una esquina de la sala, una mesa de madera de roble estaba cubierta por papeles dispersos y un pequeño cuaderno de tapa de cuero, donde la profesora anotaba cuidadosamente las palabras que encontraba, palabras que aún no se habían olvidado. Alrededor de la mesa, varias velas pequeñas de cera amarilla estaban encendidas, emitiendo una luz suave y cálida que se mezclaba con el brillo del fuego de la chimenea, creando un ambiente de serenidad completa. La profesora, una mujer anciana de cabellos blancos y hilos plateados que caían suavemente sobre sus hombros, se movía con la calma de quien había vivido mucho, pero aún guardaba una mirada atenta y curiosa. Su rostro, marcado por líneas de sabiduría, exhibía una sonrisa serena, como si supiera más sobre el mundo que cualquier otra persona, pero no sintiera la necesidad de compartirlo apresuradamente. Sus ojos, de un tono suave y acogedor, eran como dos pequeños faros de comprensión, siempre atentos a quien estuviera cerca, transmitiendo una sensación de acogida y tranquilidad. Ella se sentaba en una silla de madera tallada con delicadeza, su postura calma y serena, como si estuviera inmersa en un estado perpetuo de reflexión. A veces, tomaba un libro antiguo, pasaba los dedos por las páginas gastadas y observaba las palabras con una ternura que solo aquellos que conocían el verdadero valor del tiempo podrían entender. Era como si cada palabra que tocaba fuera un recordatorio de que la belleza y el significado de las cosas simples podían perderse fácilmente, pero también podían ser redescubiertos por quienes estaban dispuestos a escuchar y comprender. La casa de la profesora no era solo un lugar físico, era un espacio de transformación y reconexión, donde los sonidos del mundo exterior parecían desaparecer, dejando solo el confort del silencio, la naturaleza y las palabras que estaban esperando ser reveladas. El ambiente en sí invitaba a la introspección, al descanso, y al redescubrimiento de algo profundo y olvidado, algo que siempre estuvo allí, esperando ser encontrado, en la calma del presente.
En la quietud de aquella tarde, un sonido distante de pasos suaves rompía la serenidad del bosque, proveniente de un sendero que serpenteaba entre los árboles. Era un sendero poco transitado, cubierto de hojas caídas que formaban una alfombra suave y acogedora. Los pasos eran ligeros, como si el visitante fuera una parte natural del entorno, moviéndose con la calma de quien no tiene prisa. El sonido de los pasos era amortiguado, pero de vez en cuando el viento se calmaba, se podía escuchar el leve crujir de las hojas secas bajo los pies. Mientras se acercaba a la casa de la profesora, la brisa traía consigo un aroma nuevo, algo más dulce y suave, como el perfume de las flores de jazmín que comenzaban a abrirse en los bordes del sendero. El aire estaba fresco, pero no frío, y la sensación de alivio se esparcía con cada respiración, mientras el visitante avanzaba hacia el lugar donde la paz parecía ser una presencia constante. Al llegar a la puerta de la casa, el visitante dudó por un momento, sintiendo la suavidad del aire y la tranquilidad del ambiente invadir sus sentidos. El sonido de la chimenea que ardía suavemente podía escucharse a lo lejos, mezclado con el susurro de las hojas al viento, creando una melodía de acogida. Las ventanas de la casa estaban abiertas, y una luz dorada, suave y acogedora, se filtraba por la rendija, iluminando las sombras del bosque con un resplandor suave, casi etéreo. El visitante, en su simplicidad, era una persona común, pero el entorno alrededor de su llegada lo hacía sentirse como si hubiera sido elegido para algo especial. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la penumbra suave de la casa, y la sensación de familiaridad, incluso en un lugar desconocido, lo envolvía. Cada respiración parecía alinearse con el ritmo tranquilo de la casa. El olor a madera envejecida y a té de hierbas se mezclaba con la frescura del aire que venía del bosque, creando una armonía perfecta entre el interior y el exterior. Al entrar, el visitante notó la suavidad de las alfombras de lana sobre el piso de madera y la sensación acogedora de las paredes que parecían irradiar calor, no solo de la chimenea, sino de una presencia más profunda, una energía que transmitía serenidad. No era una sensación de aprensión ni extrañeza, sino de una paz profunda que se infiltraba con cada paso dado en ese espacio, como si lo estuvieran invitando a desacelerar, a sentir y a comprender más profundamente. La profesora, sin prisa, se levantó lentamente de su silla de madera, su mirada serena y acogedora fija en el visitante. No dijo una palabra, pero algo en su postura transmitía una recepción silenciosa, como si estuviera esperando escuchar lo que ese visitante traía consigo. Los ojos de la profesora, profundos y llenos de sabiduría, parecían ver más allá de las palabras, como si ya supiera el motivo de la visita, pero, al mismo tiempo, estaba dispuesta a escuchar lo que necesitaba ser dicho. El ambiente parecía ajustarse de manera sutil a la presencia del visitante, como si la casa se ajustara a su llegada, ofreciéndole más comodidad, más espacio para relajarse. El sonido del viento afuera, los susurros de las hojas y el suave crujir de la madera bajo los pies de la profesora creaban una sensación de intimidad en el espacio. Cada movimiento de ella era suave, sin prisa, como si todo allí ocurriera según un ritmo propio, sin la presión del tiempo. La sala estaba impregnada de un calor suave que se mezclaba con la luz dorada de las velas, creando sombras danzantes en las paredes. Los libros de tapa de cuero y los diccionarios mágicos, dispuestos con cuidado en las estanterías de madera oscura, parecían guardar secretos, esperando pacientemente ser revelados. La atmósfera parecía saturada de una calma profunda, una calma que se extendía hasta los rincones más distantes de la casa, invitando al visitante a descansar y respirar profundamente, como si el ambiente fuera una extensión del propio bosque, donde el tiempo fluía suavemente, sin prisa. Mientras la profesora caminaba con delicadeza hacia la mesa donde estaba el cuaderno de anotaciones,
el visitante sintió el aire a su alrededor volverse aún más denso con la sensación de que algo especial estaba a punto de ocurrir. El lugar parecía acoger no solo al cuerpo, sino también a la mente y al espíritu, invitándolo a soltarse de cualquier tensión o preocupación que pudiera cargar. Allí, en el seno de la naturaleza y rodeado de palabras olvidadas, el visitante se sentía parte de algo más grande, algo silencioso y profundo, donde cada respiración era una pequeña victoria de reconexión con lo que realmente importaba. El calor de la casa, el suave resplandor de la chimenea y la tranquilidad del ambiente lo invitaban a dejarse envolver por completo. La sensación de confort, de acogida, era palpable. Y allí, en ese instante, el visitante no solo estaba en una casa, sino en un espacio mágico donde el tiempo, la memoria y las palabras se entrelazaban en una danza suave, esperando ser redescubiertos. El ambiente dentro de la casa parecía volverse aún más sereno a medida que el visitante se acomodaba junto a la profesora, el aroma de té de manzanilla mezclándose con el suave olor de la madera y del papel envejecido. El suave sonido de las hojas golpeando las ventanas hacía que el espacio pareciera un refugio aislado del mundo exterior. El ritmo tranquilo del ambiente sugería que el tiempo no tenía prisa allí, que cada momento debía vivirse en su plenitud. La profesora, con gestos lentos y deliberados, abrió uno de los diccionarios mágicos. La tapa del libro estaba envejecida, pero sus delicados detalles parecían haber sido grabados recientemente, con dibujos de flores y hojas entrelazadas que cobraban vida a medida que la suave luz de las velas las tocaba. Pasó cuidadosamente las páginas, cada una produciendo un sutil sonido de papel, como el murmullo de una historia a punto de ser contada. Los ojos del visitante seguían, fascinados, la danza de las palabras que parecían saltar de las páginas y flotar en el aire a su alrededor. No eran palabras comunes. Brillaban levemente, como si estuvieran cargadas de una energía tranquila, dispuestas a revelarse de manera suave y paciente. El visitante se dio cuenta de que estas palabras eran diferentes, como si poseyeran un significado profundo que iba más allá de su definición habitual. Parecían llevar consigo no solo el sonido, sino también el sentimiento que transmitían. La profesora, con su calma habitual, explicó que las palabras que habían sido olvidadas eran las más poderosas, aquellas que habían sido dejadas de lado por la prisa del mundo moderno. Señaló una página donde una palabra especialmente hermosa se destacaba: serenidad. La palabra flotaba suavemente en el aire, su presencia delicada y reconfortante como una brisa fresca que pasaba por la ventana abierta. Era una palabra que, al ser pronunciada, traía una sensación de paz tan profunda que parecía engullir cualquier sombra de inquietud. A medida que la profesora pasaba las páginas del diccionario, aparecían otras palabras, cada una más encantadora que la anterior: melancolía, júbilo, tranquilidad. Cada una de ellas parecía emitir una aura ligera, como un perfume suave que se esparcía por la sala, envolviendo todos los rincones de la casa. El sonido del viento afuera se volvía más distante, como si también estuviera prestando atención a las palabras que se compartían. El visitante se vio envuelto en esta hora de calma, sintiéndose más ligero con cada palabra redescubierta. Sentía que esas palabras, aunque raras, eran como un abrazo cálido, que traía no solo alivio, sino también una profunda comprensión de algo olvidado, el poder de las palabras no dichas. Estas palabras, antes olvidadas, ahora estaban siendo reveladas, y el ambiente parecía absorber cada una de ellas con reverencia. La profesora, con su sabiduría silenciosa, no necesitaba explicar el impacto de ellas, era como si el simple acto de compartirlas ya fuera suficiente para transmitir su significado. Mientras las palabras seguían flotando a su alrededor, el visitante comenzó a darse cuenta de que no era solo el diccionario lo que estaba cambiando el ambiente. Era la propia atmósfera de la casa,
que parecía expandirse y contraerse con cada palabra revelada. La chimenea susurraba suavemente, como si estuviera en sintonía con lo que sucedía, y las sombras en las paredes parecían bailar al ritmo tranquilo de las palabras, como si se estuvieran convirtiendo en parte de algo mucho más grande. El viento afuera, que antes parecía tener un toque de prisa, ahora se mostraba más suave. Se arrastraba lentamente, acariciando los árboles alrededor de la casa, y hasta el sonido de la naturaleza parecía más profundo, más integrado a esas palabras mágicas. Cada palabra traía consigo una sensación única, como si pudiera tocar directamente el corazón de quien la escuchara. Saudade era una de ellas, un suspiro suave que llenaba la sala, trayendo a la mente recuerdos dormidos. La palabra parecía tener la capacidad de conectar el presente con el pasado, como si fuera un puente de sentimientos que uniera el ahora con los recuerdos de tiempos más simples. El visitante sentía su mente calmándose con cada nueva palabra, como si estuviera siendo llevado a un estado de armonía interior. Era como si esas palabras, al ser redescubiertas, estuvieran liberando algo dentro de él, una paz que ni siquiera sabía que existía. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que la suavidad del ambiente y el toque sutil de las palabras envolvieran sus pensamientos. Alrededor, la casa parecía respirar junto con él, con la misma calma y el mismo ritmo. La suave luz de las velas se reflejaba en las páginas de los libros, como si cada palabra estuviera impregnada de luz. La profesora, en su postura tranquila y silenciosa, parecía ser solo una parte del escenario, una figura que se había convertido en una extensión de la propia casa, de la naturaleza que la rodeaba, y de la magia que emanaba de las palabras olvidadas. El tiempo seguía pasando sin prisa, y el visitante sentía que había encontrado algo valioso allí, algo que trascendía las palabras en sí, era la sensación de reconexión, con la naturaleza, con el silencio, y con la parte más profunda de uno mismo. El calor de la casa, el suave brillo de las velas, y el murmullo de las palabras encantadas formaban una armonía perfecta, donde cada respiración parecía ser una reafirmación de la paz que se compartía en ese lugar. El ambiente en la casa parecía haberse transformado a medida que las palabras flotaban y llenaban el aire, trayendo consigo una calma indescriptible. El sonido del viento ahora era más suave, como si el propio aire estuviera siendo cauteloso, respetando el espacio sagrado que se había formado dentro de esa casa mágica. El calor de la chimenea iluminaba las sombras en las paredes, que se movían lentamente, como si estuvieran participando de una danza silenciosa, una danza atemporal. El visitante, inmerso en esa atmósfera tranquila, podía sentir la energía de las palabras antiguas y olvidadas extendiéndose por el ambiente. Con cada nueva palabra revelada, el aire parecía volverse más espeso, más denso con significado, como si el propio espacio se estuviera volviendo más profundo y acogedor. Cerraba los ojos por momentos, sintiendo el calor de la chimenea mezclándose con la brisa fresca que entraba por las rendijas de las ventanas, un equilibrio perfecto entre el calor de la casa y la suavidad del mundo exterior. La profesora, sin prisa, pasaba las páginas de otro diccionario, ahora más grueso y envejecido. Las palabras que surgían de las páginas estaban envueltas en una suave y dorada luz, como si el propio tiempo hubiera preservado su belleza, esperando el momento perfecto para ser descubiertas. Cada palabra parecía tener su propia esencia, y, a medida que el visitante observaba, podía percibir cómo cobraban vida en el ambiente, llenando el aire con una tranquilidad profunda. La profesora, en su silencio sereno, miró al visitante con una mirada suave, como si supiera que él estaba listo para comprender. No necesitaba palabras para comunicar lo que sabía, porque la calma que emanaba de ambos ya lo decía todo. El visitante sentía una conexión creciente, como si estuviera siendo guiado por algo mayor, algo más antiguo y atemporal.
Era como si las palabras no fueran solo símbolos, sino portales a un estado más profundo de comprensión y serenidad. Mientras el visitante permanecía allí, absorbiendo cada palabra que surgía en el aire, la casa parecía transformarse aún más. Las paredes de madera, antes solo funcionales, ahora parecían haberse impregnado con la energía de las palabras. Cada tabla de madera, cada ventana, cada rincón de la casa llevaba consigo una sensación de historia, como si esas paredes hubieran sido testigos de generaciones de descubrimientos y revelaciones. Las estanterías de libros no estaban simplemente organizadas, ahora parecían una parte viva de la casa, pulsando con la misma tranquilidad que el visitante sentía en su interior. La luz de las velas danzaba suavemente, reflejándose en las páginas de los libros y creando un juego de sombras y destellos que se movía lentamente a su alrededor. El sonido del viento afuera, que antes parecía distante, ahora se mezclaba con la suavidad del ambiente, como si se estuviera adaptando a la serenidad de la casa. Los árboles del jardín, con sus hojas bailando al ritmo del viento, parecían susurrar secretos que solo la profesora y el visitante podían entender, aunque no era necesario escuchar para comprender. A medida que la luz de la vela se apagaba, dejando el ambiente más envuelto en la penumbra suave, una sensación de quietud llenaba todos los espacios. El visitante sentía su cuerpo relajarse por completo, como si el ambiente hubiera tocado su alma con las palabras que estaban siendo compartidas. Las palabras, que parecían tan simples y ordinarias para muchos, ahora se revelaban como llaves a un mundo profundo de calma y reflexión. La tranquilidad se esparcía como una ola suave, envolviendo al visitante de una manera que nunca había experimentado antes. La profesora, con su mirada serena, volvía a mirar el diccionario, tal vez consciente de que el momento estaba a punto de alcanzar su pico. El visitante sabía que la magia de las palabras no estaba solo en sus definiciones, sino en su capacidad de tocar algo profundo dentro de él, algo que no sabía que estaba allí hasta ese momento. Sentía una paz completa, como si hubiera encontrado algo perdido, algo que nunca necesitó ser dicho, pero que siempre estuvo allí, esperando ser redescubierto. Cuando el visitante levantó la mirada, sintió que la casa, las palabras, la naturaleza a su alrededor estaban todos entrelazados en una armonía silenciosa. Ya no había necesidad de explicaciones. Ahora comprendía que lo que realmente importaba no eran las palabras en sí, sino el poder que tenían de hacer descansar el alma, de guiar el espíritu de vuelta a su estado más tranquilo y puro. El viento afuera parecía más calmado, los árboles más altos y las estrellas en el cielo más brillantes, como si todas las cosas en el universo estuvieran alineadas en ese momento de serenidad. El visitante sintió, entonces, que era hora de seguir su camino. Pero la tranquilidad que había encontrado allí continuaría con él. Sabía que, incluso sin estar físicamente presente en esa casa, las palabras y la calma que traían serían un recordatorio constante en su vida, siempre accesibles cuando el mundo a su alrededor se volviera demasiado agitado. Las palabras olvidadas estaban de vuelta, no solo en el diccionario, sino dentro de él, esperando para ser usadas de nuevo. A medida que el tiempo se extendía en ese espacio acogedor, la suave luz de la tarde entraba por la ventana, filtrada por las densas hojas de los árboles que crecían alrededor de la casa. La luz parecía suave y cálida, como un abrazo silencioso, tocando las paredes de madera envejecida, que, a su vez, reflejaban el calor de una tarde perezosa. El sonido de la naturaleza afuera, el susurro de las hojas al viento y el canto distante de un pájaro, completaban el escenario, creando una sinfonía tranquila que parecía marcar el ritmo de la casa. Por dentro, la atmósfera permanecía impregnada de una serenidad silenciosa, como si el propio espacio estuviera respirando suavemente. El aroma de las velas encendidas, mezclado con el olor a madera y papel antiguo, hacía que el ambiente fuera aún más envolvente.
Había un toque de nostalgia en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido, como si cada segundo fuera un suspiro de alivio. La profesora, como siempre, no parecía apurada. Suavemente, hojeaba el siguiente diccionario, con las manos tranquilas y firmes. Los libros alrededor, dispersos por las estanterías, no estaban solo organizados, eran testigos silenciosos de una sabiduría antigua, de momentos y personas que habían cruzado esas páginas. Cada libro parecía contar su propia historia, sobre cómo el tiempo había moldeado sus cubiertas y páginas, dejando marcas que ahora se fusionaban con el alma de la casa. El visitante observaba en silencio, ahora completamente inmerso en esa escena mágica, donde el tiempo parecía tener otro significado. Se sentía envuelto por una sensación de pertenencia, como si la casa y las palabras que allí moraban lo estuvieran llamando a recordar algo profundo, algo adormecido dentro de él. Cada palabra que flotaba en el aire parecía encajar en un lugar profundo y antiguo de su ser, despertando una sensación de confort, como si finalmente estuviera en casa. Alrededor de la casa, el jardín parecía haber cobrado vida propia. Las flores estaban más vibrantes, sus colores más intensos, como si el brillo de la luz filtrada estuviera revelando una belleza oculta. El viento, suave y constante, acariciaba las hojas, haciéndolas moverse como si estuvieran danzando al ritmo de una música invisible. Cada movimiento era calmante, como un toque delicado, un recordatorio de que la naturaleza, al igual que las palabras, necesitaba ser apreciada lentamente, sin prisa. El visitante entonces notó que, en las paredes alrededor, algunas palabras habían comenzado a aparecer. No estaban escritas, sino que se materializaban suavemente, como si estuvieran siendo bordadas en el espacio. Flotaban delicadamente, sus formas moldeándose en consonancia con la luz, como si el aire estuviera lentamente ganando forma. Tranquilidad, armonía, serenidad, palabras que él no se atrevía a pronunciar, pero que estaban allí, a su alrededor, como un abrazo invisible. Parecían moverse suavemente, absorbiendo el calor de la casa, la quietud de la naturaleza y el tiempo que se extendía, creando un espacio de paz absoluta. El visitante, sin entender completamente el fenómeno, sentía una paz creciente dentro de sí. Era como si las palabras fueran más que solo sonidos y significados. Se transformaban en sensaciones, en una ola de calma que fluía por su cuerpo, una sensación de ligereza, como si estuviera flotando. El viento afuera, ahora más suave, traía consigo una frescura sutil, tocando su piel con la delicadeza de una caricia. El sonido de las hojas balanceándose seguía siendo un susurro al fondo, pero ahora parecía más claro, más presente, como una voz antigua que hablaba directamente al corazón. La profesora, sin prisa, miró nuevamente al visitante. Su mirada era profunda, acogedora, como si supiera exactamente lo que él estaba viviendo. No necesitaba decir nada. El simple acto de compartir ese espacio, ese momento, ya era suficiente. Las palabras mágicas, antes tan distantes y olvidadas, estaban reconectándose con él, llenándolo de una paz que no sabía que necesitaba. Él se sentía tranquilo, como si estuviera en un viaje silencioso, donde cada paso era un descubrimiento, pero sin prisa. No era necesario entender todo, porque el simple hecho de estar allí, en compañía de las palabras y la profesora, ya era una revelación. La calma se esparcía, una palabra a la vez, llenando los espacios vacíos dentro de él con una sensación de confort indescriptible. Y, al mirar por la ventana, el visitante notó que el cielo ahora estaba teñido de suaves tonos naranja y rosa, como si el día se estuviera despidiendo en una calma silenciosa, al igual que él. La naturaleza, como si sintiera la armonía en el aire, parecía haber desacelerado, y todo el mundo parecía suspendido en ese momento,
esperando el próximo soplo de tranquilidad. Respiró profundamente, sintiendo el peso del día desvanecerse, y la sensación de paz que lo envolvía era tan suave, tan reconfortante, que ya no quería moverse, no quería salir de esa casa que ahora le parecía tan familiar, como un hogar recién descubierto. La noche había caído, envolviendo la casa con un manto de serenidad. Las estrellas comenzaban a brillar suavemente en el cielo, y el viento nocturno traía consigo la frescura de la madrugada, meciendo las hojas de los árboles en una danza suave. La casa parecía aún más acogedora, como un refugio del mundo exterior, donde el tiempo se extendía lentamente, sin prisa por avanzar. El sonido distante de las lechuzas, la suave brisa y el susurro de las hojas creaban una melodía relajante, casi hipnótica, que llenaba el ambiente, haciendo que el visitante se sintiera aún más inmerso en el escenario mágico. La profesora, en silencio, sentía la presencia de la noche envolverla, como si fuera una amiga antigua que llegaba para compartir la tranquilidad del momento. La luz de las velas dentro de la casa se reflejaba en las paredes de madera, proyectando sombras suaves que bailaban lentamente, como si el propio espacio respirara junto a ella. El aroma del incienso de lavanda, que aún flotaba en el aire, se mezclaba con el perfume de las flores nocturnas que florecían en el jardín. El ambiente, cargado de paz, parecía flotar entre el mundo físico y el etéreo. Las palabras que antes habían surgido, como un eco suave en el aire, ahora comenzaban a transformarse. Ya no eran solo visibles, sino que se desmaterializaban, moldeándose en el ambiente, como si formaran parte de la propia esencia de aquel lugar. Esperanza, tranquilidad, alegría, las palabras flotaban suavemente, ahora acompañadas de una energía casi palpable, como si se estuvieran integrando al espacio, trayendo una calma profunda. El visitante, en silencio, observaba este proceso con una mezcla de fascinación y serenidad. Sentía que las palabras estaban, de alguna forma, reconectándolo con algo profundo dentro de sí. Ya no eran solo palabras. Eran sentimientos, emociones que se desplegaban como un tapiz suave, cada hilo siendo tejido con paciencia y delicadeza. Era como si, a través de ellas, estuviera comenzando a redescubrir partes de sí mismo que estaban dormidas, olvidadas en el ajetreo del día a día. El viento afuera parecía haberse suavizado, trayendo consigo la frescura de la noche, y la casa, con sus paredes de madera y estantes llenos de diccionarios mágicos, parecía aún más acogedora. Cada estante parecía contener secretos, como si las palabras que allí estaban se hubieran guardado no solo en libros, sino en las propias paredes de la casa, en las fibras del aire, en las sombras que danzaban al ritmo de la luz de las velas. El visitante dio un paso más profundo en la sala, sintiendo que el peso de las horas pasadas se disipaba. Ya no sentía la ansiedad del mundo exterior, solo la quietud de aquella casa, donde el tiempo parecía tener otra naturaleza. Cada palabra que flotaba en el aire ahora parecía tener un significado más profundo, tocando algo dentro de él que estaba dormido desde hacía mucho tiempo. Era como si las palabras tuvieran el poder de transformar todo a su alrededor: el aire, el espacio, los pensamientos. Al mirar por la ventana, el cielo afuera estaba ahora profundamente estrellado. Las estrellas brillaban con una intensidad tranquila, reflejando una paz que él sentía expandirse por su cuerpo, de manera suave y gradual. El viento, ahora más liviano, traía consigo el aroma de una flor nocturna distante, quizás jazmín, cuyo perfume calmante parecía invadir la casa. El espacio a su alrededor estaba lleno de una quietud tan grande que parecía que hasta el tiempo estaba tomando aliento, esperando el momento adecuado para seguir adelante. La profesora, al percibir la calma en el visitante, sintió que había llegado el momento del renacimiento. La palabra luz parecía iluminar el aire,
flotando suavemente en su dirección. Era como si, en ese momento, él estuviera recibiendo una llave que abría una puerta hacia la tranquilidad eterna, donde las palabras ya no eran solo sonidos, sino experiencias vividas. Sentía la conexión profunda con todo a su alrededor, como si fuera parte de la casa, de los árboles, del viento, una fusión tranquila y profunda con el mundo que lo rodeaba. El visitante ya no necesitaba comprenderlo todo. Ya sabía, sin necesidad de preguntar, que había algo mágico en todo eso. El silencio de la noche, las palabras que flotaban suavemente, la tranquilidad del momento, todo parecía haber sido cuidadosamente tejido, como una gran alfombra de paz, que ahora lo envolvía, de manera natural y reconfortante. Y así, en ese espacio mágico, sintió, por primera vez, que las palabras estaban allí para ser vividas, sentidas y respiradas. No solo para ser pronunciadas, sino para ser experimentadas. En medio de la paz de la noche, con el suave sonido de las hojas y el dulce perfume de las flores nocturnas, se sintió en casa, en total armonía con el espacio a su alrededor. Cuando miró nuevamente a la profesora, la vio tranquila, como si supiera que, en ese momento, él había encontrado lo que buscaba, no en palabras, sino en la quietud de la propia esencia de ellas. Ya no necesitaba decir nada. Las palabras se habían hecho presentes de una manera que trascendía todo, como una suave brisa que acariciaba el alma, trayendo consigo el alivio de un descanso que parecía durar para siempre. A medida que la noche se adentraba, el ambiente a su alrededor parecía cada vez más envolvente, tranquilo y seguro. El suave sonido del viento en los árboles, la frescura de la noche y la presencia reconfortante de las palabras que ahora llenaban la casa traían una sensación de paz profunda. El visitante, ahora inmerso en la quietud de ese lugar mágico, sintió que había redescubierto algo valioso, la tranquilidad y la reconexión con el mundo a su alrededor, a través de palabras que ya no eran meras combinaciones de letras, sino sentimientos vivos, tocando el alma. La profesora, con una suave sonrisa, sabía que su misión había sido cumplida. A cada visitante que llegaba, ella ofrecía más que palabras olvidadas. Ofrecía una oportunidad de paz, de descanso, de reconexión con el propio ser y con la naturaleza. Y así, mientras la noche avanzaba, las palabras flotaban silenciosamente por el aire, guardando consigo el secreto de una calma eterna, esperando a quien supiera escucharlas. Ahora es el momento de que también te permitas esa paz. Que las palabras que escuchamos hoy acompañen tus sueños y traigan un sueño profundo y reparador. Que la serenidad que sentimos juntos se extienda por toda tu noche. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo más momentos de paz y tranquilidad para ti. Te deseo una noche tranquila, llena de dulces sueños y un descanso profundo. Hasta la próxima. Buenas noches.